Pocos temas de los que llevamos ya tratando a lo largo de las mensuales convocatorias que hacemos en IMF Business School, tratando de traer temas de actividad, pocos temas son tan poliédricos como el tema de la longevidad, que se pueden abarcar por todas las connotaciones desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista ético, incluso desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, como tiene el tema de la longevidad. Yo recuerdo que en los años 70 un matemático, aquí hay alguna matemática, René Thom, saca la teoría del caos a través de la teoría de la singularidad y ya se traslada a todas las ciencias, y hay quien dice que en algún momento de este siglo se alcanzará el momento de la singularidad también en la propia vida humana, que sería el momento en el cual se saltaría, ¿no?, de manera singular a ese concepto de la mortalidad. Bueno, hay ponentes, antes hablamos al principio entre los visionarios y los médicos, ¿no? Los visionarios dicen dónde desean ir, los médicos dicen dónde realmente estamos y podemos ir. Sí que es verdad, y esto es un matiz que ahora empezaremos a desenredar con nuestros invitados, sí que es verdad que hay que diferenciar mucho entre lo que sería la esperanza de vida y lo que podríamos llamar algo así como la vida potencial, es decir, el nivel de vida que podemos vivir potencialmente, ¿no? Obviamente lo que sí que se está consiguiendo es acercar estos dos puntos. Ya en estos momentos España tiene una esperanza de vida por encima de los 80 años, en torno a los 83 años. Ese límite potencial de vida, pues también en media está en torno a los 90 y tantos años, y por lo tanto cada vez estamos acercándonos más esas dos líneas. Yo voy a ir presentando a cada uno de los ponentes, voy a ir haciendo preguntas y después ya abrimos un poco al debate colectivo entre todos. Voy a empezar por mi izquierda. José Luis Mazuelas. Él es presidente de la Fundación Vida Plus y además uno de los impulsores de este simposio internacional sobre longevidad y criopreservación, una palabra de estas difíciles que a veces cuesta contar. Y a mí, y tomando un poco a pie lo que antes comentabas, ¿no?, esa diferencia entre los científicos por una parte y los visionarios o personas que empiezan a ver el futuro en muchas ciencias y entre ellas también las ciencias de la vida, ¿no? ¿Realmente vamos a poder llegar a los 150 años? ¿Superar los 100 años? Ese elemento que decían, ¿podremos superar 30 años nuestra esperanza de vida? ¿Esto es posible con nuestra biología actual? Hola, buenas. Tengo el micrófono, sí. Buenos días. No soy técnico. Tendría que deciros que lo que escuchamos hace un mes exactamente era qué es lo que se estaba haciendo, lo que está pasando en estos momentos y cómo está evolucionando la ciencia. Y por otra parte escuchamos aquellos que son más osados y que quieren decir qué es lo que va a ocurrir. Y digo, quieren decir qué es lo que puede ocurrir más adelante para que tengamos esos 150 años. Si le preguntas a María Blasco, lo ponía en 140, pero lo ponía en 140 porque, como alguien, todos nos tenemos que poner un tope de qué es lo que va a pasar. Sí que lo que se está haciendo en la ciencia es haciéndola que evolucione, que exponencialmente crezca, que la ciencia se quedaba en el experimento de una persona que no lo podía comunicar más que a sus discípulos y comunicarlo al final en una revista de ciencia. En estos momentos, por la conectividad que tenemos, cualquier experimento que salga a la luz inmediatamente es recogido por los otros científicos que se incorporan en ese punto de final que ha hecho el científico, y con lo cual lo que están haciendo es que investigaciones viejas sirven para las investigaciones nuevas y futuras. Esto es lo que está pasando, lo que estamos evolucionando tan rápidamente porque todo va exponencialmente. Técnicamente los técnicos lo dirían de la manera, no, vamos a vivir 150 años, no, vamos a vivir muchos más años y con mucha más calidad de vida. Pero poner una cifra, poner que si son 113 y que si hay unos topes y demás, creo que es complicado. ¿Es complicado? No, es imposible. Lo único que sí que se está haciendo es trabajando y muchísimo, evolucionando muchísimo en este tema, que es lo que intentábamos exponer en el Congreso. Entonces, claro, aparecen unos que quieren... había hasta inmortales.
Teníamos inmortales y teníamos... amortales, ¿no? Porque sí, la inmortalidad siempre te puede matar. Exactamente. ¿No? Teníamos amortales, teníamos amortales, teníamos de todo. Y cada uno exponía... Al final se queda en lo que tenemos, y lo que tenemos es que hay que hacerlo bien y que hay que aprovechar lo que ya hay. Muy bien. Bueno, voy a seguir con la ronda de ponentes. Voy a ir saltando. Paso ahora a mi derecha. Clara Parapar. Ella es gestora de proyectos de la Fundación General del CSIC, licenciada en Ciencias y Matemáticas por especialidad estadística y máster en Economía de los Servicios de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en vigilancia tecnológica y análisis de la información. Es una de las autoras del informe de investigación sobre envejecimiento, ¿no? ¿Es verdad esto, Clara, de que los 60 son los nuevos 40? ¿Serán los 80 los nuevos 60? ¿Podremos ir a los 100 los nuevos 80? ¿En qué momento, en qué posición estamos? Bueno, buenos días. No sé, se me oye bien, ¿verdad? Sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y gracias a los asistentes. Y ya, volviendo a tu pregunta, te diría que no sé darte una respuesta cerrada. Yo creo que es innegable que las condiciones de vida han cambiado y que eso nos va a afectar además a distintas escalas y a distintas esferas sociales. Y efectivamente los 60 actuales, nuestra edad de jubilación actual, nuestras condiciones de vida, nuestras inquietudes y gustos no tienen nada que ver con los de hace varias décadas. Si reunimos toda la información o intentamos aunar los distintos ámbitos investigadores y en particular el de los demógrafos y sociólogos, pues se ve por un lado el aumento de la esperanza de vida. Con el apoyo de las tecnologías y de la ciencia discutimos dónde estará ese tope y luego las condiciones sociales y el desarrollo económico que hace que también la respuesta cambie mucho aún en función del ámbito geográfico. Tendremos que ver en los próximos años cómo se sitúa todo esto y a lo largo de la jornada de hoy a lo mejor tenemos ocasión de ir metiéndonos en mayor detalle sobre cuál es el punto de vista de los investigadores según su ámbito. Y efectivamente, yo creo que tendremos que empezar a pensar que nuestros 60 son nuestros 40 y nuestros 80 nuestros 60 y a ver dónde paramos. Muy bien, voy a seguir con la ronda, luego empezamos con unas preguntas, digamos, al grupo colectivo. Me paso de nuevo a la izquierda con Elisa Blázquez Blanco. Ella es nutricionista e integrativa especializada en coaching nutricional y fitoterapia. Su actividad asistencial está muy dirigida a la nutrición clínica y a la nutrición deportiva, campos en los que trabaja desde hace más de 8 años y, como destacar, pues varios libros que ha publicado: La dieta integrativa, La dieta de su salud necesita y Doctor, ¿por qué no consigo adelgazar? Estábamos comentando ahora si esos 60 eran los nuevos 40. Vamos a ver qué tiene que ver la nutrición, ¿no? Es decir, necesitamos... Antes eran los anuncios de los cuerpos Danone, ¿no? Con los 30, los 40 años, vamos a tener que... ¿Hacia dónde vamos nutricionalmente? ¿Somos de verdad lo que comemos? Y por lo tanto, esos nuevos 40 en los 60 tiene mucho que ver con esta dieta, o se queda simplemente en un desideratum, en una especie de la mente se queda en los 40, pero yo, si te soy sincero, ya ando cerca de los 50, mi mente yo la dejo en los 20 de por vida. O sea, yo no sé, esto sí, es como que uno parece que el cuerpo avanza, pero la mente no, ¿no? O no avanza igual, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué importancia tiene? ¿Es gracias a la nutrición la posibilidad de ese avance en la esperanza de vida o elementos como simplemente la generalización del uso del jabón supusieron un incremento en esa esperanza de vida de manera espectacular, simplemente porque evitas los efectos de las infecciones y enfermedades que se puedan transmitir, ¿no? Bueno, buenos días. Lo primero, también agradecer estar aquí. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí porque, como acaban de decir, soy nutricionista y cuando me invitaron dije, pues algo realmente está cambiando, ¿no? Estamos viendo ya la importancia de la nutrición.
Hoy en día el modelo médico ha cambiado mucho, está cambiando, porque nos enfrentamos a un nuevo paradigma por esto, ¿no? Porque la esperanza de vida ha aumentado y bueno, pues nos enfrentamos ante la cronicidad de las enfermedades, ¿no? Efectivamente, yo trato mucho, es lo que más veo, gente con enfermedades crónicas, y lo que, bueno, pues tenemos que buscar nuevas herramientas, aparte de, por supuesto, lo que nos ofrece la medicina para que estas personas tengan buena calidad de vida, y luego también tenemos que trabajar mucho en la prevención. Cada vez, pues bueno, vivimos más, queremos vivir mejor, con más calidad de vida, y nos estamos preocupando más por la prevención. Y es aquí donde entra la nutrición. Bueno, la nutrición por supuesto que afecta, y sobre todo lo vemos en estudios epidemiológicos. A mí me gusta mucho estudiar sobre antropometría antropología de la alimentación, porque es una manera de ver cómo la nutrición, aparte del estilo de vida en general, cuando hablamos de nutrición, hablamos de dieta, hablamos de estilo de vida, de ejercicio, de entorno, no solo es la alimentación, pues afecta en la propensión de enfermedades, en la prevención de las enfermedades, ¿no? Y ahí, bueno, pues por ejemplo, sabemos que los países más longevos del mundo, por ejemplo la isla de Okinawa, de la que se ha hablado muchísimo, que está en Japón, o Cerdeña, pues tienen ciertos patrones nutricionales que son similares, ¿no? Pues muy ricos en antioxidantes, en vegetales. Se ha estudiado mucho la restricción calórica. La restricción calórica es una de las cosas que más se ha estudiado, por ejemplo, en longevidad, sobre todo en modelos animales, porque en humanos a veces es difícil, ¿no? Pero cómo puede ayudar bueno, la primera vez que se estudió fue en 1935 y se ha seguido estudiando cómo puede ayudar a que ciertos genes se expresen. Y hablando de genes, pues ahora yo trabajo mucho, por ejemplo, con nutrigenética y nutrigenómica, y es una herramienta muy buena, por ejemplo, en la prevención. La nutrigenética, que está muy de moda y ahora se está estudiando mucho, pues nos dice qué genes nos predisponen a tener ciertas enfermedades, y desde aquí podemos trabajar con nutrición, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una predisposición a tener osteoporosis o determinados ciertos de cáncer, pues va a haber ciertos modelos de estilo de vida y de dietas que nos va a ayudar. Y la nutrigenómica estudia cómo ciertos nutrientes fitoquímicos en los alimentos también tienen un efecto preventivo y pueden ayudar a modular los genes, ¿no? Entonces, bueno, realmente los estudios de nutrición son complejos porque la nutrición es muy compleja, ¿no? Y hay que estudiar la dieta en todo su conjunto, ¿no? Y a veces nos centramos simplemente pues, en estudiar ciertos alimentos o ciertas sustancias, pero bueno, creo que cada vez estamos todos más de acuerdo, y por eso nos preocupamos más en que la nutrición tiene un efecto muy positivo sobre la longevidad y sobre nuestra calidad de vida. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la ronda. Y me voy a poner ahora con Juan Manuel García González. Él es sociólogo, es profesor de la Universidad Pablo Olavide, doctor en sociología, y bueno, sus trabajos de investigación se han centrado en temas de mortalidad y envejecimiento de la población. Este es otro de los prismas a los que uno se aproxima al tema de la longevidad o de la prolongación del proceso de envejecimiento, ¿no? Bueno, yo recuerdo ya la mitología griega, ¿no? Que decían aquello de que los dioses solo envidiaban una cosa de los humanos, ¿no? Y era su mortalidad. Es decir, también hay que aprender a convivir, y aparecen retos desde el punto de vista de si realmente conseguimos incrementar esa esperanza de vida, pues no sé, 20, 30 años, ¿no? Seremos mucho más en la Tierra. En estos momentos somos 7.400 millones. Se estima que hacia el 2100 estaremos en torno a los 9.000 millones. Claro, si encima no nos morimos, pues a lo mejor ese proceso crece más que exponencialmente. Y aparte de un problema económico que tiene que ver con los recursos para toda esta gente, hay que alimentarlos, hay que tener agua potable, etcétera, etcétera. Hay que no contaminar en la misma proporción que se contamina ahora porque matamos el planeta. Es decir, una serie de variantes que son muy importantes, pero también hay que convivir, ¿no? Desde el punto de vista social, los colectivos, cómo son esas ciudades permanentes, cómo se incorpora esa gente de más edad en ese proceso de tomas de decisiones sociales. ¿Cómo ves tú un poco este tema, ¿no? Muy bien, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, a los que estáis aquí, a los que están en su casa viéndonos. Pues mira, hablando de convivir, cuando hicieron la invitación vi que iba a ser con médicos y dije, bueno, sociólogos y médicos, a ver cómo convivimos en la mesa redonda.
porque no siempre nos llevamos bien, pero no siempre hemos tenido una relación estrecha. Y para eso, que esta cuestión de la longevidad en términos científicos, sobre todo avances, tenemos que hablar mucho más. Eso por un lado, lo que me preguntas, me parece muy interesante lo que planteas en términos de convivencia y sobre todo en términos de, lo has comentado, de cómo hacemos, siendo 7.400 millones y esperando que seamos 9.000 millones, ¿cómo vamos a hacer para sostener esto? Que se habla mucho de sostener. Pues la convivencia yo la veo complicada, y la veo complicada en términos de la base de la globalización, tal cual, porque hablamos de longevidad y siempre estamos planteándonos la longevidad desde el punto de vista, vamos a decir, de países OCDE, desde el punto de vista de países OCDE, desde el punto de vista de países desarrollados. Hablaba antes Elisa, dice, tenemos una serie de zonas muy longevas, las llamadas zonas azules que dice la ONU, de Okinawa, de Cerdeña, zonas desarrolladas. Hay también zonas azules como en Costa Rica que no lo son, hay otros elementos que también podemos ver. Pero la convivencia, yo creo que si lo hacemos desde el punto de vista muy global, hay que verla entre países desarrollados y países no tan desarrollados, porque las sinergias que se están produciendo para que haya una equidad en longevidad no se están produciendo. ¿Es sostenible que tengamos un mundo con 9.000 millones de personas y que todos vivamos 120 años? Pues probablemente no. Lo que ocurre ahora es que algunos viven 100 años y otros están viviendo 45 de media esperanza de vida. ¿Es sostenible entonces que la tierra o que nosotros produzcamos tanto como para que tengamos una alimentación que sea buena, para que tengamos una gran calidad de vida? Pues puede que sea sostenible en el caso de que haya una redistribución de recursos para que a lo mejor no todos los países desarrollados vivamos 120 años, sino para que los países en general en su conjunto vivamos 85 y de una forma con gran calidad de vida, y para eso hace falta que, no sé si decirlo así, que no sé si empezar a meter así la programación, dejar de ser menos egoístas, pero es que eso es muy complicado. Al final siempre tenemos un punto de vista etnocéntrico que nos miramos un poco hacia adentro, pero hacia dentro de los países más desarrollados y no hacia lo que puede ocurrir en el resto del mundo, que también tendríamos que tenerlo en cuenta en este camino hacia la longevidad. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y el último de los miembros de la mesa, nuestro doctor, nuestro médico, que es Francisco Martínez Peñalver, que él es director médico de Neolife. Yo con él voy a ser un poco más agresivo en la pregunta, ¿no? Más, primero por mi ignorancia, ¿no? En la medida en que yo no soy médico. Y claro, te llega información a través de la prensa, ¿no?, de si ya la modificación genética en el ser humano es posible, desde este descubrimiento de la cadena del ADN, se descubre el gen del envejecimiento, ya hay investigaciones y líneas de investigación que están frenando en pequeños animales y por lo tanto ralentizan el proceso de envejecimiento, y esto hace que vivan más. Porque claro, volvemos a lo mismo, aquí hay dos debates importantes. Uno es la esperanza de vida, que tiene mucho que es lo que podemos, digamos, con los medios actuales, pues poder prolongar, pues a través de hábitos, estilo de vida, avance en la solución de enfermedades concretas, etcétera. Pero luego está el otro tema, ¿no?, que es la prolongación de la vida potencial, ¿no? Porque señores que han vivido 100 años han existido desde hace miles de años. Es decir, Matusalén existió, y personajes o gente como Platón, que murió a los 80 y tantos años, hace 2500 años, ¿no? Es decir, que llegar se llegaba, lo que pasa es que llegaban pocos porque había muchas enfermedades que iban muriendo, ¿no? Y aquí, otro de los medios que a través de prensa ves, aunque quizá después también con José Luis hablaremos, ¿no?, porque tiene mucho que ver también con la criopreservación y demás, pero es esa otra manera de abarcar la eternidad o ese alargamiento, prolongación de la vida humana a través de la sustitución de órganos, ¿no? Uno que habla y dice, bueno, tienes mal el hígado, pues se te quita el hígado, se te pone un nuevo hígado y vas en marcha, ¿no? Esto me recordaba un poco esto de que vas sustituyendo piezas del cuerpo y tal, no sé qué, me recordaba un poco también, por volver a los griegos,
a la paradoja del barco de Teseo, ¿no? Que tanto llevó al debate intelectual en Aristóteles y tal, ¿no? Teseo era el propietario de un barco que iba cambiando pieza por pieza al cabo de los años y alguien al lado va recogiendo esas piezas y construye otro barco con las piezas, ¿no? Se sustituye el 100% de las piezas del barco de Teseo. Al final la paradoja es ¿y cuál es el barco de Teseo? ¿El nuevo o el antiguo que se ha hecho con las piezas viejas? Ya sé que no se puede hacer otro cuerpo como Frankenstein, ¿no? Con los hígados que salen y estas cosas, pero está claro que bueno, ahí hay un debate que trasciende incluso la propia ética, porque o dentro de la ética, pero que llega un poco a temas como la propia identidad, ¿no? Es decir, si estamos siendo hasta qué punto somos nosotros o hemos pasado el umbral en el que somos otra cosa, ¿no? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por vuestra invitación. Yo, como antiguo alumno de IMF, para mí es un honor poder participar en uno de vuestros webinars. Yo tenía preparada una batería de respuestas para el resto como presentación inicial, ¿no? Pero claro, tu pregunta me deja un poquito a contrapié, porque evidentemente hay un debate ético acerca de la donación de órganos, pero ir sustituyendo órgano a órgano ahora mismo técnicamente no es viable, básicamente porque cada vez que sustituimos un órgano esto va acompañado de una medicación para regular que el sistema inmune del paciente no ataque al propio órgano, ¿no? Nosotros, y ese era el inicio de lo que yo tenía pensado decirte, los médicos estamos en un tercer escalón, es decir, primero están los visionarios, luego están los científicos y luego está el médico, que es el que a pie de consulta tiene que trasladar todo el conocimiento al paciente de manera individual. Es muy difícil porque cada vez tiene más impacto en prensa y después del Congreso de Longevidad y Criopreservación, lo comentaba antes con Chechu, que ha habido un impacto en la opinión pública, pero claro, a la gente le llegan campanas acerca de todo esto y es muy difícil en una consulta médica que un paciente venga a hablar de criopreservación cuando lo que nos preocupa pues a lo mejor es su diabetes o su hipertensión o su perfil hormonal. El médico tiene un hándicap y tiene que estar muy bien formado desde el principio y luego, por otra parte, la gente lee los libros de estos visionarios, viene con unas esperanzas, lee las conclusiones de investigadores como María Blasco, que habla de un tope, un límite, un objetivo de 140 años. Pero bueno, algo debemos estar haciendo bien porque para el año 2030 la esperanza de vida de la mujer madrileña se cifra en 93 años. Es decir, es una esperanza de vida mayor a la actual, es una esperanza de vida muy... Bueno, matizar que es esperanza de vida al nacer. Sí. Es decir, que serán las que nazcan en el 2030. Las que nazcan en el 2030, correcto. Algo bueno debemos estar haciendo. Es cierto que si miramos la medicina, como hablabas antes, hace 200 años, en estos 200 años se ha avanzado en esperanza de vida, en calidad de vida, en hábitos de vida, más que probablemente en los 5.000 años anteriores. Y eso hace que, si establecemos una curva, esa curva esté creciendo de manera exponencial y significa, y eso es lo que se basa en parte de los visionarios, que si hemos conseguido esto en 200 años, en los próximos 50 tenemos que adelantar y descubrir cosas que prácticamente ni soñamos con ellas. Y eso está bien, pero me toca a mí poner un poquito los pies en el suelo y decir que ahora mismo a nivel médico todo esto se traduce en acciones puntuales. Por ejemplo, el Project 21, que es un proyecto americano que tiene una cantidad de fondos privados destinados a ello, se centra básicamente en patologías neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, edema de mácula, que es la causa de ceguera en el mundo desarrollado más prevalente, y amiloidosis cardíaca. Es decir, desde el punto de vista médico nosotros tenemos que ser más específicos, más puntuales y no podemos ser tan genéricos. A Lisa le quería comentar, y engancho un poquito también con lo que habéis hablado de las zonas azules, que evidentemente una de las cosas en las que más hemos avanzado es en el conocimiento de la nutrigenómica y de la nutrigenética. Realmente es un adelanto de los últimos 15-20 años que nos permite conocer mejor cómo podemos implementar en cada paciente la frase del somos lo que comemos. Pero no solo la nutrigenética y la nutrigenómica, y por eso hablamos de Costa Rica. Está demostrado que una de las cosas más deleterias que tiene el ser humano son los picos de una hormona que todos tenemos, que son los picos de cortisol. El cortisol es una hormona de estrés y la vamos a generar cada vez que tengamos una situación que nos estrese. Es la hormona
que a nuestros antepasados de la caverna se le activaba cuando iban de caza o cuando tenían un peligro. Ahora no vamos de caza, no tenemos un Tyrannosaurus Rex detrás nuestra, pero sí tenemos en nuestro día a día cosas que activan esa hormona. Se ha demostrado que uno de los perfiles hormonales más asociados a longevidad es cómo toleramos nosotros el estrés, la cantidad y la calidad de esos picos de cortisol. Si esos picos de cortisol son continuos y a dosis altas, vivimos menos. Enganchándolo con lo de los órganos, los fármacos que se utilizan para modular el sistema inmune en trasplantados, los primeros que se utilizaron fueron análogos del cortisol. Esas poblaciones, esas zonas azules, se ha demostrado que son gente que tolera muy bien el estrés. Okinawa tuvo su Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues los supervivientes son gente que, bueno, sí, hubo una guerra mundial, no podemos hacer gran cosa y son gente que ha vivido más de 100 años. Por eso hay que atar los picos de estrés, la nutrigenómica, añadir los conocimientos de la investigación, añadir los anhelos de los visionarios y añadir todo eso en un entorno sociológico difícil como es el de nuestro país, y ese es el trabajo del médico de pie. Que creo que no es poca cosa. Pero de todas formas, y ya por dar entrada a todos, José Luis, yo comentaba el tema de la sustitución de órganos de piel. Bueno, esto es lo tuyo, ¿no? Es decir, yo que soy de los pioneros en España que es una palabra que me cuesta mucho. Preservaste el cordón umbilical. Preservé el cordón umbilical de mis hijas, efectivamente, ¿no? Yo he leído en prensa, no sé hasta qué punto es verdad, que se pueden generar tejidos de piel completamente nuevos para temas de quemados, por ejemplo, y cosas así, para hacer trasplantes, que se pueden generar a partir de trozos de órganos como el hígado, se puede generar un hígado nuevo, para personas pues, que estén o con cáncer o con enfermedades vinculadas al hígado, y así, quizá no con todos los órganos, pero con bastantes. Ya incluso he leído informes sobre que también incluso con los huesos, en fin, que todo parece indicar que efectivamente la tecnología como tal existe. Otra cosa no sé hasta qué punto la implementación y tampoco sé hasta qué punto, por eso decía antes temas de identidad, ¿no? Yo recuerdo un caso de uno de los primeros trasplantados de cara en Francia hace unos años que al final el hombre se suicidó, ¿no? Pues porque llegó un punto en el que al principio... No le gustó nada. Pues perfecto, porque claro, de estar desfigurado, tener una cara más o menos humana y tal, no sé qué, llegó un punto en el que se mira al espejo y dice, pero ¿y quién es este? ¿No? Y esto es complicado, incluso, o gente que se han producido amputaciones de brazos y demás y se les han puesto trasplantes que al final han pedido que se los quiten. Es decir, que hay un elemento de hasta qué punto somos nosotros o dejamos de ser. Pero sí que es verdad que todo parece indicar que la tecnología en este campo ha avanzado enormemente en los últimos, no sé, 20 años, por poner una fecha, yo digo que no es mi campo de conocimiento, y que de seguir avanzando a este ritmo, bueno, pues a lo mejor sí que en ese terreno de nuevos órganos y demás estamos casi llegando a Star Trek, ¿no? Mira, voy a intentar explicarlo con un pragmatismo total como me lo ha comentado antes Milena. Mira, yo de formación soy periodista. No tengo nada que ver con estos señores que son doctores, investigadores, demás. Yo de formación soy periodista. Y hace 12 años encontré en México una persona que es un periodista que trabajaba en un medio de comunicación de redactor. Y me dice, Chechu, ya no estoy en el 8 columnas de Guadalajara, que así se llamaba el periódico. Dice, estoy llevando la comunicación de una compañía de células madre. Digo, ¿y eso qué? Pero eso y me explica. Y entonces vengo a España, soy empresario, vuelvo a España, empiezo a investigar, pues qué es lo que se estaba haciendo en células madre, y veo que aparecen incipientes empresas de criopreservación de células madre, empresas europeas, y de un proyecto de fin de carrera del IES, de aquí, de Guillermo Muñoz, creó una compañía de criopreservación de células madre. Y en ese momento, nuestro hoy rey su mujer tuvo Leticia, la primera hija, Leonor, creo que se llama. Leonor. Y dije, vamos a crioconservar las células madre de nuestro hijo. Pues fue nuestro espaldarazo de marketing,
fue lo que hizo que las compañías empezáramos a criopreservar y vamos, nos lo quitaban de las manos, yo tengo que hacerlo, yo como el rey, yo soy como el príncipe, yo tengo que hacerlo, ¿cuánto cuesta? Oiga, que lo tiene que llevar usted fuera, de guardarlo fuera de España, porque en España no se puede guardar, la legislación no existía, no, estábamos en... Lo de mis hijas está en Alemania. Está en Alemania, ¿con qué compañía lo has hecho? Lo has hecho con Vida Plus. Que yo, ¿con la Cruz Roja o con Secubita? Muy buena compañía. Pero mira, tecnológicamente la que había entonces, y esa compañía lo que hace es guardar sangre. Y nosotros lo que hacemos es procesar la sangre y guardar las células madre. Ellos lo que te guardan es la sangre del cordón. Separan la parte roja, la parte blanca, bueno, técnicamente tal, y lo que guardan es la sangre. Lo que se hace ahora, la técnica ha evolucionado desde entonces, ellos han seguido con esa técnica, las técnicas han evolucionado y lo que se guardan es celular. Bien, y ahora viene el tema. ¿Y eso para qué vale? ¿Eso para qué sirve? Pues no servía entonces para muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque no se había experimentado todavía la utilización de esas células madre. Y se utilizaron porque en el año 67 un científico se le ocurrió guardar las células madre de su hijo y 17 años después las descongelaron y ahí va, que sirvieron y que funcionaron. Pasaron 17 años de que un científico las había guardado, otro las descongeló, las preparó y sirvieron para algo. ¿Vale? Lo mismo podemos contar con los óvulos, podemos contar con los espermatozoides, además los óvulos tienen un periodo de vida. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que solo se han podido utilizar óvulos de 8 años. No significa que óvulos que estén criopreservados desde hace 8 o 9 años y se descongelen, lo que es descongelarlos, se preparen para utilizarlo, no significa que no vayan a valer dentro de 20 años. Pero de momento la técnica es 8. Y en el caso de las células madre ha pasado eso. Pero es que no solo células madre de cordón umbilical, que es lo que tú conoces. Lo que nosotros estamos ya criopreservando son células madre de sangre periférica, tejido adiposo o también de lo que es la médula ósea. Ya no vamos a entrar para qué sirven unas, sirven otras. Unas son regenerativas y otras son curativas. Unas son las que se utilizan en trasplantes y otras son las que se utilizan para temas regenerativos y demás. O sea, ha evolucionado. Yo estoy contando mi caso de cómo ha evolucionado la ciencia en estos momentos. Ahora llegamos a los órganos. Se sabe, es consciente que ya esto estamos hablando casi de nanoórganos, porque son las células, además los grandes órganos, los normales, digamos, los que conocemos, ese corazón o ese hígado, es imposible. ¿Por qué? Porque no hay manera, se cristaliza, no hay manera de criopreservar. ¿Qué están haciendo? Investigando. El día que investiguen y que podamos criopreservar un cerebro y podamos criopreservar un corazón y un hígado, haremos todo eso y dices, esa persona se podrá criopreservar y el día podría valer. ¿Cuándo va a pasar eso? Años, Pero para eso están todas las investigaciones, para eso está todo lo que se está haciendo. De eso vamos a hablar ahora con Clara, porque, claro, a ver, todos estos visionarios se basan en estudios de investigación que aparecen sobre el tema, ¿no? Pero claro, yo los estudios de investigación, y sobre todo me voy a meter con los médicos porque yo, como Clara, yo soy economista, pero del área cuantitativa y estadística, ¿no? Y cuando ves informes de los médicos que suelen saber poca estadística, ¿no? Pues el rigor, aunque se ha mejorado mucho en este campo también, pero el rigor de las estadísticas pues llevan a pensar en que muchas veces pues están ante situaciones de correlaciones espurias en lugar de realmente estudios con más seriedad. Y bueno, y por eso aparece pues los típicos estudios que te dicen, no, es que tomar café es malo, y luego ves otro y dices, no, es que esto es muy bueno, ¿no? Lo de tomar café. Estas cosas que se contradicen entre sí. Entonces, bueno, tú que has estado en ese informe de investigaciones sobre envejecimiento, ¿qué calidad tienen realmente? Porque al final los visionarios se basan efectivamente en estudios científicos que van apareciendo y ellos hacen esa especie de proyección hacia adelante, ¿no? Esa extrapolación que dices, bueno, habría que volver al tema financiero que te dicen rentabilidades pasadas no implica rentabilidades futuras, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Evoluciones a lo largo, y además la ciencia ha crecido así, a base de rachas, ¿no? No siempre ha crecido a la misma velocidad, sino que se producen cambios tecnológicos importantes, se estanca el proceso,
lo estamos viviendo ahora mismo en el tema, por ejemplo, de los ordenadores, ¿no? Ya no se duplica la velocidad de los ordenadores de cálculo, etcétera, cuando sí se estuvo y estuvo avanzando exponencialmente durante los últimos 20 años. Llega un punto en el que llegas a ese punto álgido, ¿no? ¿Y qué calidad tienen estos estudios? ¿Son realmente fiables desde el punto de vista matemático, estadístico, que nos permitan realmente darles credibilidad a los estudios, o realmente, bueno, pues estamos en ese mar donde cada uno dice lo que puede y lo que quiere, y está por ver hasta qué punto pues hay puntos de confluencia y podemos avanzar en esta línea, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí hay que discriminar un poquito las fuentes. Quiero decir, no se puede tratar todo igual. En la Fundación lo que hicimos a la hora de abordar cómo se describe la investigación sobre envejecimiento, pues en sí mismo es un objetivo muy ambicioso, porque no es un campo tecnológico concreto, es un proceso, es un ámbito que afecta a tantas disciplinas que había que tratar el tema con cierto cuidado y cierta prudencia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, la base para recopilar la información fue el uso de un software de Thomson Reuters, bueno, lo que antes era Thomson Reuters, que ahora se llama Clarivate, donde se recogen alrededor de 11.000 revistas científicas, pero de alto impacto. Y esa fue nuestra base de recolección de información. Entonces, ahí las descripciones que se hagan, probablemente todo lo que se encuentre cae fuera de las que tú mencionabas que pueden ser más dudosas. Y al mismo tiempo abarcan no solo los estudios de longevidad, sino cualquier cosa que se nos ocurra en relación con el envejecimiento, desde el punto de vista de ciencias de la vida y medicina, pero también los resultados de química o de nanotecnología o de cualquier disciplina de la ciencia, que el avance haya sido con un foco puesto en el envejecimiento. Caerían ahí, por ejemplo, pues si un ingeniero diseña una prótesis pensada para las personas mayores, estarían en ese informe, ese tipo de resultados. Dicho esto, las investigaciones, todas las descripciones, conclusiones y todo el esbozo que se haga de la ciencia en relación con el envejecimiento a partir de esa metodología, yo creo que se realiza con garantía y no hay ningún inconveniente. Otro tipo de fuentes, pues habrá que ser un poco cuidadosos. Los demógrafos trabajan, por ejemplo, con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y yo confío plenamente. Otra cosa es la lectura que se haga de esos datos o las proyecciones que hagamos. Ahí sí que tenemos que ser muy cuidadosos por la propia naturaleza de los datos, porque afectan tantas cosas que uno puede hablar de cómo va a ser la evolución de la población mundial hasta cierto punto. Uno puede decir que casi seguro los tiros van por ahí o la evolución va por ahí, pero hay muchas variables que somos incapaces de analizar y que tenemos que ser muy prudentes. Y al igual con la población española o con la forma de evolución de los más longevos, de los centenarios y un largo etcétera. Y si me permitís, ya enlazando con lo que hemos hablado hasta ahora, se mencionaba a María Blasco. Yo, si María Blasco dice que se pueden vivir 140 años, estoy segura que hay razones de peso para que esa estimación sea, por lo menos, sí, y coherente con los resultados. Dicho esto, y como ejemplo, el ABC el periódico recogía hace 2 días 2 publicaciones serias, de las que hablamos en revistas de alto impacto, en la que en una, el investigador tenía un método mediante el cual estimaba que el límite de la edad de una persona, de la esperanza de vida, el límite de edad era 115 años. Eso fue en octubre o noviembre del año pasado. Y el que salió hace unos días lo que demostraba era que no existe tal límite, o que por lo menos no se podía concretar. En ese periodo, en esos meses, se conocieron casos de octogenarios que habían llegado, de longevos, de centenarios que habían llegado a los 117 años, 122. Con esto lo que quiero decir es que es un tema abierto, que no podemos ahora sentar cátedra cuando los propios especialistas lo están discutiendo. Y luego, por otra parte, mi experiencia es tanto de la recolección de información con los 2 informes que hemos hecho, la encuesta sobre envejecimiento, más las reuniones que tenemos con los especialistas. Mi impresión es que, en general, a los investigadores no les preocupa tanto el límite de la edad como las condiciones. Quiero decir,
No es tan importante que vivamos 100 años, 105, 90, como en qué condiciones, qué calidad de vida tenemos durante esa etapa, esos últimos años. Y las preguntas abiertas a día de hoy son: ¿podemos retrasar la senectud? ¿Podemos retrasar el envejecimiento? ¿El número de años a partir del cual empieza a ser observable ese proceso? Y además de eso, una vez que se retrasa o se pone un punto a partir del cual se comienza a dar, ¿se puede retrasar la velocidad, el ritmo de ese envejecimiento, de esa senectud? Sí, por favor. Hay un chiste, Juan Manuel y yo venimos de Andalucía y hay un chiste en Andalucía que dice: doctor, voy a vivir mucho, ¿eso es lo que me quiere decir? Dice: sí, pero se le va a hacer muy largo. Y eso va en concordancia a lo que está diciendo Clara. Es importante, evidentemente, vivir cuantos más años mejor, pero con una calidad de vida que te permita disfrutarlo, si no, no tiene sentido. En esta dirección, los médicos sí podemos dar respuestas. En los últimos 15, 20 años, muchos de los estudios que había acerca de la terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, los hemos echado para atrás utilizando hormona bioidéntica. Eran estudios como el WHI, que utilizaban sintéticos o análogos de hormonas humanas y son los culpables de mucha de la leyenda negra de la terapia de reemplazo hormonal. Cuando hemos utilizado hormona bioidéntica y en unas condiciones controladas, se ha demostrado, por poner un ejemplo, que la terapia hormonal sustitutiva en mujeres posmenopáusicas, que es una de las cosas que más calidad de vida le puede dar a una mujer, pues mucha de la leyenda negra acerca de su relación con el cáncer se ha visto defenestrada. El uso de la testosterona en hombres igual. Esos pequeños avances hacia la calidad de vida todavía no nos atrevemos a decir que aumenten la longevidad, pero evidentemente si a una persona de 70 años le das la oportunidad de tener el perfil hormonal que tenía con 40, va a ser más activo, va a hacer más ejercicio, probablemente se cuide más en la alimentación y probablemente tenga relación la longevidad. Al final son conceptos que van muy de la mano y me alegra que lo hayas sacado tú. Bueno, pero y de hecho, bueno, corrígeme si no, pero el tema de la longevidad tiene que ver mucho con el tema de la oxidación de las células, ¿no? Eso es lo que aparece a nivel de prensa, ¿no? Y ahí la nutrición, cuando se habla de los antioxidantes, ¿no? Estos alimentos que parece ser que realmente ralentizan, es obvio que hay una correlación entre los años y por lo tanto el envejecimiento y los achaques del cuerpo, ¿no? Al final nos morimos, o sea, la vejez mata, eso seguro, ¿no? Entonces, claro, realmente hace falta estas terapias alternativas hormonales, la propia alimentación puede, es decir, ¿dónde entra una y otra? Es decir, estaríamos con unos buenos hábitos de alguna forma que habría que hacer desde jóvenes ya para que la terapia hormonal no tuviera que entrar con 40 y tantos y a lo mejor con 60, ¿no? ¿Dónde está el punto, no? Yo creo que en medicina, como decía, pues hay que trabajar en equipo, ¿no? Siempre, pues, por supuesto, la terapia hormonal sustitutiva va a ayudar mucho, pero si la persona tiene un peso adecuado, hace ejercicio, lleva una dieta rica en antioxidantes, pues le ayudará. Ahora se está estudiando mucho sobre alimentos funcionales, por ejemplo, ¿no? Los alimentos funcionales, pues, son alimentos o a veces incluso nutracéuticos que tienen pues una cantidad de antioxidantes elevada y bueno, se ve que si esto se incluye en la dieta pues también nos va a ayudar a reducir el estrés oxidativo que tenemos por nuestra actividad normal y ya no solo por la actividad celular normal, sino porque vivimos en un entorno que genera mucho estrés oxidativo. Por eso hoy en día pues tenemos que cuidar más la alimentación o si vivimos en Madrid que a lo mejor una persona que vive en el campo. Pero además en Estados Unidos, por ejemplo, este año pasado, con datos, la esperanza de vida empieza a disminuir. En parte por estos hábitos tan tóxicos. Bueno, en fin, antes de que sea una población a la que de manera masiva se le apliquen técnicas o métodos hormonales o lo que sea, ¿no? Es decir, dentro del estilo de vida, parece que es un estilo de vida que empieza a dar frutos negativos. Exacto, y el entorno, como comentaba, algo que ahora también tenemos que estudiar cada vez más, cómo está afectando nuestra salud, son los tóxicos ambientales, ¿no? Lo que llamamos la caja negra, el efecto cóctel que tienen en nuestro organismo y el estrés oxidativo que producen, ¿no? Eso, bueno, todavía creo que nos queda muchísimo avance en esto, pero es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay entornos que no nos ayudan y, bueno, una buena nutrición, aparte de evitar el estrés, aparte de, bueno, pues vivir en entornos más sanos, pues nos va a ayudar. Y que todo es mucho más económico, ¿no?
Porque vuestra Reducimos la- actividad es más económica ahora con el Big Data que antes. Tu actividad, lo mismo. Nutrición, lo mismo. O sea, antes no tenías acceso, ibas a adelgazar y si querías adelgazar, te tomabas las pastillas del doctor Guas que te daban y te decía una amiga que es una pastilla maravillosa. Ahora te hacen un análisis, te preparan y todo tiene un precio económico. Sí. Lo de las células madre, cuando lo hiciste con tus hijos, seguramente ahora es más económico. El genoma, antes de desarrollar un genoma, tenías que gastarte pues 2.000, 3.000 euros y no en todos los sitios lo podías hacer. Hoy tú puedes hacer un genoma por 250 euros. O sea, ha evolucionado. La sociedad nos está dando paso a que todo esto que estamos contando, que lo podamos hacer, antes era costosísimo y no se podía hacer. Y esto es exponencial lo que está ocurriendo. Y el factor social, Juan Manuel, estoy pensando, Japón es uno de los países, corregirme, con mayor esperanza de vida del mundo, ¿no? Y donde, aparte de lo de la isla de Okinawa, ¿no?, que decíais, en general la población, y además que se ve, ¿no?, y además es gente con una conciencia social, porque claro, al final, cuando se habla de la longevidad, vista desde Occidente, vamos un poco a esa visión muy individualista, ¿no? Sin embargo, en Oriente tiene una visión mucho más colectiva de la propia sociedad y demás, ¿no? Pero también es el país con mayor número de suicidios. Es decir, la gente puede vivir más, pero a veces no quiere vivir. Esto ¿cómo, no? ¿Cómo se engancha, ¿no? Porque claro, al final está, primero, potencialmente vivir más, lo que decías de los 140 años, de ese umbral, ¿no? Vivir en buenas condiciones, terapias hormonales, alimentación, pero bueno, se quiere vivir, es decir, porque luego hay que convivir con los demás, vivimos en sociedad y esto tiene muchas implicaciones, ¿no? No sé. Tema complicado ese, porque aquí dos cosillas creo yo que hay que aclarar, sobre todo al principio. Una que no tiene demasiado que ver con la pregunta, pero yo creo que como un entorno divulgativo es importante que quede bien claro cuando hablamos del estudio de los 115 años, 114,9, que están muy, y los 140 años de María Blasco y los 100 años que tenemos en el título de esta mesa redonda. Hay que diferenciar entre lo que es la esperanza de vida, que es una media, básicamente, una media, un artefacto, de hecho, estadístico, demográfico, y luego esos 140 años, 115, 100 lo que sea, que es el máximo de esperanza de vida que se puede llegar. No quiere decir que de media, cuando dice María Blasco de los 140, no quiere decir que vayamos a vivir de media a 140, sino que habrá gente que llegue a 140, igual que ahora hay gente que llega a 115, 116, 117. Pero eso tiene que quedar bien claro, porque llegar a 140 a lo mejor se llega, que yo no tengo ni idea, pero si llega será dentro de muchísimos años. Ahora, que haya uno que pueda llegar a 140 en los próximos 40 años, pues a lo mejor sí, claro. La diferencia es enorme en lo que es el concepto. De hecho, el récord está en 123. El 122. La francesa. Claro, pero es un caso. Y como estadística, yo también soy estadístico, bueno, aquí estamos bien. Siempre se dice Pero si hay que comprar papeletas con calidad de vida, ¿tú qué haces? Yo las compro. Claro. Entonces lo que se busca es eso. La cuestión es que comentaba antes también, en estadística, un caso no es una muestra representativa, ¿no? Y dos casos tampoco, ni tres casos tampoco, pues, entonces por eso cogemos muestras muy grandes como son todas las poblaciones en su conjunto. Pero sí, y lo que ocurre es que hay, en el caso de, por citar dos países que son muy ricos y con líderes y en muchos ámbitos, y luego que tienen concepciones culturales muy diferentes, como son Estados Unidos, que has comentado, Lorenzo, y Japón. Estados Unidos, cierto, está bajando la esperanza de vida, probablemente por el estilo de vida, pero también por la desigualdad social enorme que hay entre aquellos que viven mucho y aquellos que viven poco. Y esos que viven poco, que son los que viven poco, que hacen que baje la esperanza de vida, son aquellos que probablemente tengan unos estilos de vida muy, vamos a decir, muy americanos, que son muy dañinos para la salud y que luego no tienen acceso a la sanidad. Eso es importante. Y luego por la parte de Japón, que voy a ir, ya te lo enlazo, es que allí esa desigualdad no es tal. Entonces de ahí que haya también ese aumento de esa esperanza de vida tan alta. Ahora, como se vive mucho, no quieren vivir tanto y por eso hay una tasa de suicidio más alta que en el resto de países. Pues es que las causas del suicidio son muy complicadas. Y la razón principal, y es de perogrullo, es que no podemos preguntarle a los suicidas por qué lo hacen.
Porque, Bueno, algunos dejan algo básicamente, escrito, ¿no? Entonces, cuando alguien se muere y se muere de una enfermedad y dice, pues ha muerto de cáncer de no sé qué, pues muy simple. Pero- Cuando te ha muerto de suicidio a cierta edad, pues no sabes muy bien por qué. Pero mi pregunta va más por, claro, la eternidad, el concepto de eternidad en la historia cultural ha estado siempre, ¿no? Es decir, la propia idea de trascendencia va vinculada a la eternidad. Lo que pasa es que esa eternidad es dual, ¿no? En nuestra propia historia cultural. O vas al cielo o vas al infierno, ¿no? Si parte de esta eternidad tiene que vivirse ahora en la tierra, ¿qué es lo que nos espera? ¿El cielo o el infierno? ¿No? Porque si vamos hacia el infierno, la prolongación, esa parte de la eternidad es el infierno, a lo mejor muchos no quieren llegar, ¿no? Por eso un poco ese tema de qué implicaciones desde el punto de vista sociológico de que al final tienen que convivir, ¿no? Y tienen que convivir pues con ciertos niveles de dependencia, ¿no? Porque al final, hablaba antes Francisco del tema de las terapias hormonales. Bueno, yo entiendo que estas cosas, si de repente se cortan, deja de tener efecto, ¿no? No es un tema que, es decir, que entras a unos niveles de dependencia con lo que esto implica, etcétera, etcétera. Pero no es dependencia. A ver, suplementamos un déficit causado por la edad. Tratamos la edad. No es una dependencia de una sustancia. A partir de los 35 años nuestras glándulas envejecen y dejan de funcionar al mismo nivel. Y eso genera un trastorno en la vida de las personas. Perdemos vitalidad, perdemos capacidad de decisión, perdemos autonomía, perdemos capacidad de hacer ejercicio. Básicamente suplementamos, tratamos la edad. Tratamos una de las consecuencias de la edad, que es que el cuerpo se está haciendo viejo. Igual que el fumador tiene que darse aerosoles porque se ha producido una EPOC, o igual que el diabético tipo 2, con sus hábitos de vida, ha agotado su páncreas, ya no produce insulina suficiente y tenemos que ayudarle. Al final, si miramos la patología crónica más prevalente en nuestro medio, hay en el 99% de los casos, salvo los casos donde la causa sea genética, hay un desgaste. Entonces, tratar ese desgaste, yo no lo hablaría como una situación de que creas dependencia de una sustancia, estás tratando un desgaste. Por supuesto, y lo puedes enganchar con la pregunta que le has hecho de los suicidios de Japón, si alguien está cansado de vivir o de tener su vitalidad y deja de tomar esos suplementos que estaban tratando la edad, es como si el diabético tipo 2 deja de pincharse la insulina o de tomar el antibiótico oral, o el EPOC deja de darse sus aerosoles, o si necesita oxigenoterapia deja de tomarlo. Evidentemente va a volver a una situación precaria, pero al final, y más en un país como España, donde la medicina pública es muy fixit, muy arregladora, al final todo el tema de las terapias hormonales es un tratamiento de una enfermedad crónica que es la edad. El envejecimiento es una enfermedad crónica. Entonces, si nos concienciamos de eso y lo estamos tratando, no lo veo como una dependencia de una sustancia, porque al final estamos poniendo la misma hormona que tu cuerpo ya no produce porque has envejecido. Bueno, pero es considerar el envejecimiento, tú mismo lo has dicho, ¿no?, como una enfermedad, lo cual esto puede llevar muchas connotaciones en otros campos, ¿no? Porque en principio, es decir, yo nazco y me educo en una sociedad en la cual la vejez es un grado, ¿no? Es como la antigüedad en la mili, ¿no? Es decir, porque era conocimiento, era más sabiduría, etcétera, ¿no? Ahora son enfermos y empezamos a ser enfermos desde una edad temprana, porque el envejecimiento no empieza a los 70 años, sino que empieza mucho antes. Entonces, bien, pues quiero decir, incluso socialmente, y ya ocurre desde el punto de vista del marketing, ¿no? Lo que yo decía antes de los cuerpos Danone, ¿no? Es decir, la juventud es un grado, ¿no? Cuando antiguamente era todo lo contrario, ¿no? Era como, estabas en una fase de aprendiz ante la vida, ¿no? Entonces es como revertir, es como darle la vuelta, eso es como si de repente los malos de Star Wars pasaran a ser los buenos, ¿no? Sí, Lorenzo, pero tú seguro que alguna vez has pensado que te encantaría volver a tus años universitarios sabiendo lo que sabes. Es decir, la experiencia, la terapia hormonal sustitutiva no te la quita. Bueno, yo me volvería a mis años universitarios incluso sin saber lo que ahora sé. Sí, pero al final... Otro Benjamín Button. Al final de lo que estamos hablando es de tener esa experiencia y además tener un cuerpo que te acompañe. Estamos hablando de nutrición, de ejercicio y suplementarlo con esa misma hormona que ya no produces. El concepto es atractivo porque si estamos hablando de longevidades más allá de los 100 años, yo siempre pongo el ejemplo de en Estados Unidos hay un señor de 104 años que todos los días sale a jugar 18 hoyos de golf. Y a él le preguntan, y
Dice que el golf es lo que le hace seguir. El golf son 18 hoyos, son 7 kilómetros andados todos los días, cuidándose la alimentación, y al final le da un estilo de vida saludable. Probablemente si le quitamos a ese señor el golf, pues porque se tuerce un tobillo, la velocidad con la que degenere avance. Si le hacemos un perfil hormonal a ese señor, el ejercicio aumenta la producción de testosterona de manera natural, aumenta la producción de GH de manera natural y aumenta una serie de hormonas que a aquel que esté en una situación donde no tenga ese hábito se le puede dar un empujoncito para que empiece a tener esos hábitos de vida. De hecho, los que trabajamos en ese sentido, si el paciente tiene que ser una cuestión proactiva. Si vemos que el paciente no hace nada, probablemente haya una desmotivación por las dos partes y no siga con esos programas de terapia hormonal. Pero Francisco, ese tratamiento de hormonas mejora la calidad de vida, parece obvio que es así, porque es verdad que todos tenemos en mente esa parte de la leyenda negra, sobre todo asociado al tratamiento hormonal de la menopausia, en el caso de la mujer y demás, pero alarga también el potencial de vida, es decir, permite no solamente llegar a los 80 en mejores calidad física, los 80 a los nuevos 60, sino permite llegar a los 100. Es lo que te estaba explicando. No hay un estudio que lo demuestre, pero es una cuestión lógica. Si de repente a ti no te apetece hacer ejercicio y yo consigo que te conviertas en un tipo healthy, que cuide su alimentación a un nivel tremendo, con unos conocimientos que hace 10 años no teníamos, consigo que te apetezca hacer deporte, que esto es muy difícil, y te incorpores a unos hábitos de vida que cuando hacemos una medición de telómeros de pacientes sigas todas las pautas que te recomendamos para que esa degradación del telómero se acorte. No tenemos un estudio que lo demuestre, pero es lógico pensar, y aquí igual me convierto en un visionario de la longevidad, es lógico pensar que aunque no lo tenemos demostrado, estés cumpliendo cosas para conseguirlo, estés comprando papeletas para conseguir más años de vida. De todas formas, los primeros visionarios, aparte de los que se apuntan ahora, tienen que ver con la criopreservación, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando casi era niño que en Estados Unidos se hablaba de esto de la criopreservación de personas muertas, una vez fallecidas, o incluso de cabezas, y de hecho recuerdo que la segunda, yo creo que es gran película de Amenábar, estamos hablando de hace ya 25, 26 años o más, tiene que ver sobre la criopreservación, ¿no? Aquella de abres los ojos, ¿no? Que es como ese mundo, una antesala, por cierto, de Matrix. Quiero decir, esto los españoles en esto hemos sido muy creativos de visionar lo que luego puede venir, ¿no? Esto hasta qué punto es creíble, ¿no? Porque, bueno, esa especie de criopreservar, tú antes decías, no hay tecnología para volver a revertir. Bueno, hay incluso menos, porque ahí lo que se criopreservaba eran tejidos ya muertos, ¿no? Lo cual es un salto cualitativo brutal. Una cosa es un tejido vivo, dices, no sabemos revertirlo más allá de 8 años, decías, de los óvulos y tal, no sé qué, pero bueno, al final lo estás congelando en estado vivo, ¿no? Más o menos, y por lo tanto, pues posible que la tecnología lleve a que después puedan volver a descongelarse a los 80, a los 90, pero el salto este de lo vivo a no lo vivo, ¿no? Sí, mira, siempre se decía, y había la fábula o el cuento de que Walt Disney estaba criopreservado, sabía que estaba congelado, estaba congelado. Pues no es cierto, no es cierto. Se murió 3 meses antes al primer criopreservado, que fue ahora justo acaba de hacer 50 años, que fue en enero de hace 50 años. Entonces, eso es una técnica de enterramiento diferente. Tenemos una posibilidad que te puedes guardarte bajo tierra, o bien te puedes incinerar, y hay otra técnica que es te criopreservar. Porque entonces, cuando lo hacían, pues me imagino que no estaba pensando en que si iba a volver o iba a dejar de volver, sino que estaba ahí por si acaso, cuando lo hicieron. O sea, son técnicas que en estos momentos se están intentando utilizar, que no sirven para nada. Que lo único que sirven es, bueno, para darle a esos visionarios que estabas pidiendo antes, decirles, darles pie para que empiecen y busquen de qué manera se puede esto, va a reanimar a alguien. Eso no va a existir, creo que no lo vamos a ver. Lo que sí que partes importantes del cuerpo sí se van a poder criopreservar y se van a poder utilizar. Ahora,
Lo que se está haciendo, que se hace todos los días y continuamente, y España es pionera y es la número 1 en el mundo con la Organización Nacional de Trasplantes, lo que hacen es utilizar el órgano en el momento que tienes muerte legal de la persona hasta la muerte biológica, la muerte celular. Ahí, en unos casos son 3 horas, depende qué tipo de órgano. Cerebro, olvidémonos, porque tiene unos problemas tremendos. No existe el trasplante de cerebro, pero sí hay los trasplantes de hígado, de corazón, de páncreas y demás. Bueno, en prensa ha salido que va a haber un trasplante de cabeza. Bueno, sí, pero y el loco italiano que corta la cabeza y que va a hacer un chip que pone... parece ser que lo van a hacer y han encontrado un entorno legal para poderlo hacer, ¿no? Eso está ahí para ver si funciona. Entonces, ¿no? Salimos todos en los papeles, todo es maravilloso, ya se puede... Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque técnicamente es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene tanta basculación esos órganos, por ejemplo, el cerebro, que es imposible que vayas el agüita que pasa por allí, el trozo de no sé qué, es inmaterialmente imposible, no va a existir. Sí que es fácil, que es lo que están haciendo y lo que está ocurriendo en estos momentos, los trasplantes desde el momento que tienes la muerte legal, en el momento que el médico dice está muerto, al momento que tienes la muerte biológica. Todos hemos escuchado lo que está haciendo la Organización Nacional de Trasplantes, después de pronto escuchamos 13 trasplantes en España al mismo tiempo. Pues porque ha habido 3 personas, 3 muertos que han donado los órganos, todos somos donantes en cierto modo, que han donado los órganos, que están bien, porque claro, es una persona que tiene que estar bien, porque es una persona mayor, una persona con enfermedad, pues ese órgano no va a valer. Entonces tienes que tener al muerto vivo exclusivamente preparado, diciéndolo así de esta manera, para conseguir que en esas 4 horas cojas ese corazón que se ha muerto en La Coruña y se lo lleves a Albacete, que en el Hospital de la Fe o de Valencia de la Fe van a hacer ese trasplante. Y el receptor tiene que estar preparado inmediatamente, o sea, tienes que tener al receptor preparado y decir, oye, que tienes ya el órgano. Estamos hablando de 4 o 5 horas para prepararlo y hacer. Eso se puede hacer, no es que se pueda hacer. Todos conocemos personas que han sido trasplantadas. Eso existe. Lo que no se puede hacer es criopreservar. Por eso, todo lo que contemos, las películas y demás, lo que hagamos, hasta ahí llegamos. No sé si, y perdona, termino, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver la película Proyecto Lázaro, del director de Gil. En el Proyecto Lázaro, después de 100 años resucitan a un americano de 30 y tantos años, guapísimo, después de hacer muchas pruebas con muchos más, a los 100 años resucitan a este hombre, funciona, vive, pero se fastidia porque el hombre, los sentimientos, se echa de menos a la novia y entonces tiene problemas con los sentimientos y se suicida. O sea, después de todo el trabajo que habían hecho de toda la inversión, y va y se suicida. O sea que con lo cual ya estamos mezclando el tema ético, el tema moral, el tema qué es lo que pasa con... A mí me gustaría, estoy mirando al público, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar algo. Sí, por favor. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Lisa Agudo y yo vengo de Actitud 50. Y hay una pregunta que sí que tengo, porque siempre se habla de esperanza de vida, pero nunca se marca, por lo menos si no tenemos un dato concreto, y sobre todo va para ti, para Clara, si no tenemos un dato concreto, o sea, cuánto realmente se vive con calidad de vida y cuál es la media de senectud o en la que ya se pierde la calidad de vida, porque realmente todos llegamos a la vejez, pero siempre los datos esos es que se me quedan bailando. Porque oigo datos de los niños que nacen ahora tienen no la expectativa que acabáis de decir, sino de 105 años. Se pierde la juventud cuando empiezas la vejez, pero ¿cuál es esa media en la que realmente la persona pierde la autonomía? Por lo menos esos años. No lo sé, ¿tú me vas a ayudar a completarla? Sí, porque él ha dedicado mucho más tiempo que yo a responder en eso en concreto. Y te digo que no lo sé porque te refieres a la media en España o a nivel global. Sí, en España. Claro, porque en España también hay diferencias. Quiero decir, una de las características que se ha observado del envejecimiento y que se está discutiendo es la relación que tiene con el género.
Entonces, no es la misma la esperanza ni las condiciones de la vejez en hombres que en mujeres. Hemos hablado esta mañana mismo de las observaciones o las investigaciones en torno a los centenarios. Bueno, en realidad es por ser atentos con el centenario o los 2 centenarios que haya, porque deberíamos hablar de centenarias. Incluso la incidencia de las enfermedades es muy distinta cuando uno mira las enfermedades asociadas a la artritis, a los dolores de espalda. Es muy distinta la distribución de las enfermedades a partir de cierta edad en mujeres y en hombres. No sé si con eso he respondido a tu pregunta, porque, bueno, tú querrías saber... Yo creo que la vejez, bajo mi punto de vista, ¿vale? Creo que la vejez empieza cuando realmente empiezas a perder la autonomía, cuando ya dependes más de otra persona, independientemente de que puedas tener dolores por una enfermedad, porque al final es una enfermedad, como lo habéis definido, es crónica, ¿no? Sí. Poco a poco vamos, a partir de cierta edad, teniendo más y acumulando más enfermedades o dolencias, dependiendo de tu calidad de vida, pero sí que a lo mejor yo creo que la vejez se empieza cuando ya empiezas a depender de otra persona y tu calidad de vida ya no empieza a ser ni medianamente buena. Claro, te agradezco el comentario porque me había despistado en lo siguiente que te iba a decir, que era que uno de los huecos o de los puntos de discusión en los que están trabajando los investigadores es precisamente lo que tú acabas de decir, en el sentido de que ¿cómo mides eso? Entonces, probablemente cuando hables con un sociólogo no te va a decir lo mismo que un demógrafo, un biólogo, un médico. Cada uno tiene el foco, como es natural, en la naturaleza de su trabajo, de su entorno y de sus experiencias. Entonces, para contestar bien a lo que me preguntas, más lo que conteste él, que va a estar súper bien, una de las dificultades o uno de los retos que tenemos a corto plazo es mayor interdisciplinaridad entre los investigadores, de forma que hagan, primero, que las distintas fuentes se pongan en común, pero también con un lenguaje en común, porque a la hora de medir y de intentar dar respuestas cerradas a dudas completamente que tienen completa cabida como la tuya, uno de los problemas entre los propios especialistas es cómo lo miden y a qué llaman ellos a cada cosa, a cada término. Da por comentar, todo estupendo, vamos, yo tampoco tengo mucho más que decir. Ahora, hay una forma de medirlo eso, ¿eh? Cuando hablamos de esperanza de vida al nacer, se hace con una serie de técnicas demográficas, estadísticas, muy simple. Ahora bien, esa técnica se puede implementar con diversas medidas de lo que es la salud. ¿Cómo medimos la salud? Pues, como he dicho, hay 2 maneras, pues o bien lo hacemos desde el punto de vista médico o bien le preguntamos directamente a las personas. Yo te pregunto a ti, ahora mismo, ¿cómo te sientes de salud? Pues te dice, pues muy bien, pues regular, pues mal, pues muy mal. En eso se pregunta mediante encuestas. Sí, igualmente, también podemos preguntar si uno es dependiente. Usted puede comer, usted puede andar, usted puede hacer una cuenta, diferentes actividades básicas de la vida diaria. Y se decide si una persona es dependiente o no dependiente. También se pregunta mediante encuestas. Si eso lo implementamos dentro de un cálculo de esperanza de vida, conseguimos otro tipo de esperanza de vida, que son las esperanzas de vida en buena salud, en mala salud, y las esperanzas de vida con dependencia y sin dependencia. Sobre eso hay un montón escrito desde la sociología y la demografía. Si quieres un dato que explica muy bien, pues más o menos se vive en buena salud un 85% de la vida. Depende de la clase social, depende del sexo, si mujer o hombre, depende de la generación a la que pertenezca, también muy grande. Y ahí, igualmente con la dependencia, es más o menos lo mismo. Y ahí, dependiendo del momento histórico en el que estemos, que sobre todo hablamos de generaciones, de cuando hayan nacido básicamente, se habla de expansión o de compresión de la morbilidad, que ahora tiene que ver un poco más con la medicina, la epidemiología y demás. Vamos, el dato así, pues eso, 85, va cambiando dependiendo de las generaciones, si es hombre o mujer y de la clase social, básicamente. Y eso así por concretártelo mucho, pero vamos, que podéis añadir lo que queráis que... La pregunta que haces en realidad no tiene una respuesta concreta, porque yo, por ejemplo, que hice la residencia en Sevilla, que se hizo el primer estudio geriátrico a nivel andaluz, en una ciudad como Sevilla, que es más pequeña que Madrid, entre los distintos barrios había diferencia. Casi entre las distintas calles de Los Remedios, que es uno de los barrios de allí, había diferencia. Pues porque había gente que a lo mejor podía en ese momento de la dependencia tener cierta ayuda y recuperar cierta dependencia, y otra gente que no. Había barrios más deprimidos donde
la calidad y la esperanza de vida era menor. Esa pregunta, como dice Juan Manuel, es que es muy difícil de responder porque habría que mirar una serie de factores. Los sociólogos, y le echo a él la pelota, deberían hacer una herramienta donde tú pusieras dónde has vivido, cuántos años tienes, una pequeña encuesta de calidad y te saliera un ítem más o menos. Pero hay tantos factores en esa pregunta que es casi imposible responder. Nosotros lo intentamos desde el punto de vista médico y la verdad que al final los datos eran un lío y con cada código postal de Sevilla nos encontramos resultados totalmente distintos. Sí, sobre todo también porque el concepto de buena salud depende mucho, primero, de la persona individual y luego del grupo al que pertenezca. Tener buena salud para mí puede ser diferente que tener buena salud para mi abuelo, y tener buena salud para mí, que tengo pues, nivel educativo alto, conocimiento de ciertas cosas, es muy diferente de lo que puede ser para una persona con nivel educativo bajo y que vive en una zona deprimida. Entonces, al final, estas medidas son medidas poblacionales, conjuntas, que tienen un montón de componentes. El efecto composicional es enorme aquí, igual que cuando hablamos de esperanza de vida de 86 años. Claro, algunos viven 100, otros viven... y hay muchos efectos. Entonces, claro, hay que cogerlo como lo que es. Una medida sintética que explica de forma general el estado de salud de una población que no funciona mal, la utilizan todos los demógrafos, pero luego todos los matices internos que tiene, pues hay que estudiarlo de una manera mucho más detallada y sobre todo, como ha dicho Clara, de una forma, ahora que se dice transdisciplinar, que ya hemos pasado a interdisciplinar entre todos. No sé si te ayudará, pero yo creo que sí. En la Fundación, dentro de una de nuestras actuaciones, que es la de envejecimiento activo, colaboramos con un centro del CSIC que tiene un programa que se llama Envejecer en Red, y ahí periódicamente cuelgan resultados relacionados con lo que tú me acabas de preguntar. Entonces, hay mucha explotación de análisis de datos del Instituto Nacional de Estadística o de Eurostat o de otra base de datos que es la Human Mortality. Entonces, yo estos 2 últimos meses les he estado ayudando en el análisis de esos datos, pero luego el sociólogo y el demógrafo aunan las tablas que yo les doy y las amplían con su conocimiento, que son los que al final de verdad saben. Y así las primeras conclusiones que se observan es que va completamente relacionado, es prácticamente lo que tú acabas de comentar, hay como a partir de cierta edad que ya todos se quejan y todos... Es claro, es como ya... La cuestión es que, más o menos así, pero también de una manera sintética, el tiempo en el que la gente se queja, es decir, que la gente está mal, es más o menos el mismo desde hace bastantes años. La cuestión es que antes se quejaban a los 60 y ahora se quejan a los 80. Ese es un gran logro del progreso social, un gran progreso social. El tiempo, ese tiempo ahí es más o menos igual. Aprovecho también para, dentro de unos meses, el año que viene como muy tarde, se inaugurará en España la exposición Vivir más de 100 años, que viene, si no me equivoco, de Alemania, pero que está por toda Europa, y que está colaborando la Fundación General CSIC y el CSIC. Y en esa exposición, bueno, tiene muchas actividades, pero una parte importante es el análisis de este tipo de información. Los resultados de lo que os acabo de mencionar, que he estado mirando, eso con mucha más información se va a ir recogiendo y exhibiendo en la exposición, incluso a nivel municipal. Es decir, que se puede llegar al grado de detalle de qué municipios están más envejecidos en España, cuáles son más jóvenes, las diferencias entre segmentos de edad, etcétera. Una pregunta, hay más de 16.000. El otro día es que estuve leyendo una estadística, no me acuerdo la fuente, la verdad, pero decían que ya había más de 16.000 personas que superan los 100 años en España. Sí, de hecho eso es cierto, eso ¿no? salía en envejecimiento red, que había comentado, pues mira, todo encaja, y sí, las hay. Claro, o sea que... Sí, si ves, la curva es, bueno, no sé decirte si exponencial, tiene una pendiente de crecimiento muy fuerte. Es el grupo de población que más ha crecido en los últimos 50 años. Me gustaría alguna otra pregunta en el público, alguien que quiera preguntar. ¿Sí? Mi nombre es Luis Javier Pisonero. Más que una pregunta es como un poco una reflexión, porque aquí para hacer preguntas esto sería súper extenso, ¿no? Bueno, primero que nada felicitarlos por este tipo de conversatorios que son muy interesantes. Segundo, analizar, como ustedes tocaron muy bien, esa combinación no solo del punto de vista cronológico, de la edad cronológica, sino la edad biológica sobre todo, y también la edad espiritual de alguna forma, porque
si nos hubiera tocado vivir en la época del Imperio Romano, no estaríamos en este conversatorio. Entonces, claro, lo que nos queda es tirar para adelante y buscar que con este crecimiento, con este incremento de la edad cronológica, pues mantener la mejor edad biológica posible. Es decir, había un reportaje interesante hace tiempo en el New York Times, que ustedes saben cómo son los puntos de vista de los americanos, ¿no? Que decía que es mejor vivir más de 90 años o tomarte un martini todos los días, ¿no? Entonces, claro, bajo ese criterio, aunque ese punto de vista es americano, es entender como ese balance, pues, ¿no? Ese aurea mediocritas, como decían los filósofos también, de cómo tener un balance y disfrutar, pero tampoco disfrutar en tal exceso, pues, que vas a dañar tu sistema biológico de alguna forma. Y el otro tema interesante es el tema espiritual también, porque como ustedes habían dicho de una forma muy interesante, mucha gente pues la había curado y después se suicidó. Es decir, ese aspecto que me hicieron recordar algo que una vez un rey en la época medieval le preguntó a un futurólogo de esto de alguna forma que recomendaba para el reino, ¿no? Y esperaba que le dijera algo positivo porque se lo dice al rey, ¿no? Y entonces le dijo, bueno, en el futuro este reino morirá el rey, morirá el hijo y morirá el nieto, ¿no? Entonces enseguida lo mandó a aprender como para colgarlo y decir, mira, ¿cómo vas a recomendar eso? Sin entender que le estaba recomendando lo mejor que le podía pasar. Es decir, muere el rey, muere el hijo, muere el nieto. Entonces, claro, ante este tipo de situaciones también nos vemos expuestos a este tipo de cosas, ¿no? O sea, a afectar nuestro sentido de propósito cuando vas como una estructura antinatura, porque vas a tener más posibilidades dentro de lo que cabe que pueda morir un nieto o un hijo antes que tú. Entonces, esa serie de complicaciones también psicológicas y espirituales, pues tienen, por eso digo que es un tema como muy extenso, muy amplio, pero de verdad felicitaciones por tocarlo. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. No sé si me da tiempo a... Sí. Sí. En relación con lo que acabas de comentar, mi experiencia en los foros de debate entre investigadores era unánime el acuerdo en torno a que no se trataba, uno de los huecos en la investigación era dedicar más recursos a la parte emocional de ese periodo, del tramo de la vejez. Por supuesto que está muy bien curar el cáncer, que la artritis no te duela, pero no tenía sentido ocuparse de eso si no te ocupabas de cómo estaban esas personas, ese segmento de la población que cada vez además tiene más peso. ¿Qué pasa con los intercambios intergeneración? Entonces, si a las personas mayores pasamos a verlas como un problema, ¿en qué situación se quedan ellas? ¿Están aisladas? ¿Qué medidas a nivel de gobierno o a nivel económico en relación con el estudio de sus propios intereses, de sus gustos, se están tomando o se está indagando para que esas personas no se sientan aisladas y sean un activo más en la sociedad? Y en relación con eso, había también acuerdo en que teníamos que empezar a cambiar un poco el discurso, ¿no? Que el envejecimiento de la población también podía ser una oportunidad. Tienes cada vez más a un grupo de personas con un estado de salud aceptable, con experiencia, habría que evaluar los recursos económicos que tienen, pero cómo afecta todo eso a la sociedad. Y hay lo que hablábamos antes, hay distintas formas de medirlo. Si vas a sacar un indicador económico y todos pasan al denominador porque no trabajan, te saldrá como un problema. Pero si lo ves como una oportunidad de qué pasa con el turismo, con el arte, con la redistribución o rediseño de las ciudades en cuanto a servicios. Si esas personas tienen buenos servicios, pueden ir solos al médico, pueden ir a la biblioteca, tienen más tiempo para consumir que los que estamos trabajando. Con lo cual, nada, te agradezco el comentario porque sin duda es uno de los puntos de los que se habrá que ocupar. Yo quería añadir a raíz de esto que yo siempre hablo del cambio psicológico que supone, por ejemplo, empezar a cuidarse. Yo se lo veo en los pacientes o cualquier persona que viene a la consulta, que ya cada vez viene más gente no solo a perder peso, a hacer una dieta, sino a tomar conciencia, aprender a comer, ¿no? Y realmente cuando uno empieza a hacer ejercicio, empieza a comer de otra manera, empieza a cocinar su comida, cosas apetecibles, pero que le ayudan que está concienciado con que eso le va a ayudar a tener una buena salud, también a nivel emocional y psicológico ayuda mucho a las personas, ¿no? O sea, es otro plus que nos va a ayudar también a encontrarnos mejor a nivel emocional. Muy bien. Bueno, parece que no hay más preguntas. También por tiempo estamos en el límite, por dos de los ponentes tenían ahora a las 9:30 que salir. Muchas gracias a todos vosotros por haber venido
por habernos trasladado vuestro conocimiento sobre un tema que realmente, bueno, antes tú comentabas el título de Vivir más de 100 años, es una exposición que está recorriendo toda Europa, ¿no? Y por lo tanto hay una preocupación real, creciente, y hay un interés porque, bueno, pues tanto por el prisma de vivir más como también de vivir mejor, ¿no? Y muchas gracias a todo el público, los asistentes, y ya os emplazo a los que venís el mes de septiembre, que organizaremos un nuevo evento que próximamente se os indicará sobre qué lo vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias.